Nunca voy a olvidar esa mañana en que desperté con el ruido de la lluvia golpeando las ventanas y por un instante creí que era domingo y que podía quedarme en la cama, abrazar la almohada y olvidarme de las cuentas, del trabajo y de todo lo que me estaba ahogando. Pero enseguida recordé que era lunes y que los lunes no perdonan a nadie. Me levanté con esa presión en el pecho, una especie de presentimiento de que algo iba a salir mal, sin saber todavía qué. Fui a la cocina y encontré el refrigerador casi vacío, con medio limón, un huevo y una caja de leche casi acabada. Así que preparé un café aguado y un pan duro que intenté suavizar con agua caliente mientras miraba el celular y veía los mensajes de la compañía de luz recordando un recibo pendiente, del banco avisando una cuota atrasada del crédito que saqué para la operación de mi mamá y de mi hermana, preguntando si podía mandarle aunque fuera un poco de dinero. Sentí que el pan se me atoraba en la garganta, no por hambre, sino por el miedo, y me repetí en silencio que ese día no podía fallar. Me puse mi uniforme de asistente administrativa, la blusa blanca que ya no era tan blanca y el saco sin botón. Me miré en el espejo y vi ojeras, el cabello recogido a la fuerza y una sonrisa que apenas salía como una mueca cansada. Pero igual tomé el bolso y salí a tomar el bus más barato, el que tarda más, el que va tan lleno que casi no se puede respirar, abrazando mi bolso contra el pecho como si ahí dentro guardara lo poco que me quedaba de seguridad. Mientras la ciudad avanzaba a una velocidad que yo sentía que mi vida no tenía, pensaba en las deudas, en el alquiler atrasado y en la medicina de mi mamá, y sentía que todo mi futuro pendía de ese sueldo que ni siquiera alcanzaba. Cuando llegué a la oficina, ya iba unos minutos tarde. El reloj marcaba las 8:12, y yo sabía que a mi jefe le molestaba cada minuto de retraso, aunque pareciera que solo conmigo era tan estricto. Apenas crucé la puerta, noté que el ambiente estaba diferente, más tenso, con compañeros agrupados en pequeños círculos, hablando en susurros, mirando sus teléfonos y levantando la vista de vez en cuando hacia la pantalla del hall principal, donde una noticia hablaba de una reestructuración interna y de la llegada de un nuevo inversionista mayoritario. Me acerqué a Carla y le pregunté en voz baja qué estaba pasando, y ella, con los ojos muy abiertos, me dijo que se rumoreaba que iban a recortar personal ese mismo día y que el nuevo dueño era un hombre frío, sin paciencia para la gente prescindible. Esa palabra se me quedó pegada por dentro, prescindible, y sentí que llevaba mi nombre escrito encima. Las horas siguientes se hicieron eternas, nadie se concentraba, todos fingían trabajar mientras miraban de reojo la puerta de recursos humanos, y cada vez que llamaban a alguien, el silencio se volvía más pesado. Algunos salían con ojos rojos y un sobre en la mano, como si hubieran perdido algo más que un trabajo. A las 11:47 sonó mi teléfono interno con ese tono seco que nunca me había parecido tan duro. Contesté intentando que la voz no me temblara y escuché a la jefa de recursos humanos pedir que fuera a la sala de reuniones 3. Y en ese instante sentí que la sangre se me iba a los pies mientras pensaba qué iba a hacer si me quedaba sin trabajo. ¿Cómo iba a pagar el alquiler, las medicinas, la tarjeta al límite? El pasillo hacia la sala de reuniones se volvió larguísimo. Cada paso acompañaba un miedo distinto. Abrí la puerta y la vi a ella sentada con un folder en la mano y, a su lado, a un hombre que no había visto antes, de traje impecable. Reloj que costaba más que todo lo que yo tenía en mi cuenta, expresión seria y una calma arrogante que no necesitaba presentación. Su presencia lo decía todo y supe al instante que era el nuevo dueño. La jefa me pidió que me sentara y comenzó a hablar de cambios necesarios, de reestructuración y decisiones difíciles. Pero sus palabras me llegaban lejanas, como si fueran de otra sala, y yo solo podía mirar ese folder que seguramente llevaba mi nombre y mi destino.
Hasta que de pronto el hombre la interrumpió con una voz firme y dijo que antes de seguir quería hacerme algunas preguntas. Levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron por primera vez. En los suyos no había ternura, solo una frialdad calculadora, como si mirara un número más en una hoja de Excel, y en ese momento sentí claramente que esa mirada iba a cambiar mi vida por completo, aunque todavía no sabía si sería para salvarme o para terminar de romper todo lo que apenas estaba sosteniendo. El silencio en aquella sala era tan tenso que podía escucharse mi propia respiración temblorosa, mientras él me observaba como si intentara descifrar algo oculto detrás de mi rostro cansado. La jefa de recursos humanos se quedó quieta, esperando que él tomara la palabra, y cuando finalmente lo hizo, preguntó con un tono neutro si yo sabía por qué estaba ahí. Lo dijo como si ya asumiera que mi respuesta no importaba mucho, pero aún así esperó. Yo respondí que imaginaba que era por la reestructuración y noté cómo él entrecerraba los ojos, evaluando cada matiz de mi voz, como si quisiera saber cuánto miedo podía provocar en alguien como yo. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en la empresa y mencioné que casi 3 años, aunque ese número me sonó pequeño comparado con todo lo que había vivido en ese lugar. Él asintió lentamente y revisó unos papeles como si buscara algo que confirmara una sospecha. Luego dijo que tenía un desempeño estable, pero no destacaba. Lo dijo sin suavidad, sin intención de herir, pero aún así me atravesó, porque sabía que en tiempos como ese, estable era casi sinónimo de reemplazable. Comentó que había encontrado inconsistencias en el área, retrasos, errores menores acumulados, y preguntó si sabía algo al respecto. Yo negué con la cabeza, y él me sostuvo la mirada como si buscara una mentira que no existía. Entonces dijo algo que me heló completamente. Afirmó que necesitaba personas confiables, personas capaces de trabajar bajo presión sin fallar, personas que no se quiebren en momentos críticos, y mientras lo decía, yo sentía que cada palabra era un juicio directo sobre mi valor. La jefa abrió el folder y sacó un documento. Yo pensé que ya estaba despedida, que ahí terminaba todo. Pero justo cuando iba a hablar, él levantó una mano para detenerla y dijo que antes quería ver cómo reaccionaba ante una situación inesperada. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharse en la sala. Él se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo que estaban a punto de anunciar algo grande, algo que no muchos entenderían y que iba a sacudir toda la empresa, y añadió que necesitaba saber si yo era el tipo de persona que se derrumba o el tipo de persona que se levanta. No entendí del todo lo que buscaba. Solo sabía que en ese momento mi futuro dependía de cada palabra. Hasta que, sin previo aviso, él cerró el folder de golpe y dijo que todavía no había tomado una decisión sobre mí, pero que en las próximas horas lo sabría. Me pidió que me retirara y que no comentara nada con nadie. Su tono dejó claro que no era una sugerencia sino una orden, y mientras me levantaba, con las piernas temblando, su mirada volvió a caer sobre mí con una intensidad que no entendí, una mezcla de cálculo y algo que todavía no podía nombrar, pero que me dejó una sensación inquietante en la piel. Cuando salí de la sala, sentí que el aire del pasillo era más denso que antes, como si todo el edificio estuviera reteniendo la respiración igual que yo. Caminé despacio, intentando no mostrar el temblor en las manos, pero sabía que cualquiera que me mirara podría notar que algo dentro de mí se había desacomodado. Mis compañeros me observaban con esa mezcla de curiosidad y miedo que aparece cuando todos sospechan de malas noticias, pero nadie se atreve a preguntar. Aún así, Carla se acercó y quiso saber qué me habían dicho. Yo respondí que solo habían hecho preguntas y que aún no había nada decidido, pero incluso mientras lo decía, mis palabras sonaban vacías.
Me senté en mi escritorio, incapaz de concentrarme, con la sensación de que cada clic del mouse acercaba un golpe inevitable, y mientras fingía revisar documentos, pensaba en la manera en que él me había mirado, como si yo fuera un problema por resolver. La mañana se hizo eterna hasta que, cerca del mediodía, un murmullo recorrió todas las oficinas y todos se levantaron al mismo tiempo para mirar la pantalla del hall principal, donde un aviso anunciaba que habría una reunión general obligatoria en el salón principal, algo que nunca ocurría y que sonaba mucho más grave de lo que cualquiera imaginaba. Las personas empezaron a desplazarse, algunas en silencio, otras haciendo conjeturas apresuradas, y yo seguía a la multitud con un nudo en la garganta, preguntándome si ese sería el momento en que nos dirían quién se quedaba y quién debía marcharse. Al entrar al salón, vi a gerentes, coordinadores, asistente tras asistente, todos alineados en filas apretadas bajo las luces frías, mientras en el escenario colocaban un micrófono y una pantalla gigante que mostraba el logo renovado de la empresa. Minutos después, cuando se abrió la puerta lateral, él entró caminando con paso firme, con esa presencia que hacía que todos se enderezaran sin darse cuenta, y el murmullo se detuvo como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Se colocó frente al micrófono y dijo que aquel día marcaría un antes y un después para la compañía, que se iniciaba una transformación profunda, que había llegado el momento de cortar lo que ya no funcionaba y de dar paso a un nuevo liderazgo. La gente intercambió miradas inquietas, pero la frase que siguió fue la que dejó a todos en shock. Él afirmó que desde ese mismo instante asumiría el cargo de CEO temporal mientras se completaba la compra definitiva de la empresa. Lo más desconcertante no fue el anuncio, sino lo que ocurrió justo después. En medio del silencio, alguien en el fondo soltó una risa burlona, y otra persona la siguió, y luego otra, hasta que varios empezaron a murmurarlo, creyendo quizás que un hombre tan joven, con esa apariencia sencilla que contrastaba con los altos ejecutivos, no podía ser quien decía ser. Él no se inmutó ante la incredulidad, solo dejó que sus ojos recorrieran el salón con una calma que resultaba casi intimidante, y entonces dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara de golpe, porque pronunció mi nombre frente a todos, y pidió que me acercara al escenario. Cuando escuché mi nombre resonar en aquel salón lleno de gente, sentí que todas las miradas se clavaban en mí al mismo tiempo. Como si cada persona intentara adivinar por qué el nuevo CEO me llamaba justo a mí, entre cientos de empleados que valían más, ganaban más o tenían cargos más altos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien más podría oírlo mientras avanzaba entre las filas, sintiendo cómo mis piernas apenas respondían y cómo un murmullo recorría el lugar, ese tipo de murmullo que nace de la intriga mezclada con prejuicio. Subí los 2 escalones del escenario con una torpeza silenciosa, evitando mirarlo directamente porque temía que mis emociones se delataran, aunque sabía que él ya estaba observando cada gesto, cada respiración, como si yo fuera una pieza clave en un rompecabezas que solo él entendía. Se hizo un silencio extraño, uno que parecía estirarse demasiado, y él anunció que quería demostrar algo importante sobre el verdadero valor de un empleado. Dijo que no siempre la apariencia indica lo que una persona es capaz de hacer, y que los prejuicios podían destruir el potencial de una empresa completa. Mientras hablaba, sentí que la audiencia se removía incómoda, quizá temiendo que él usara ese momento para señalar a alguien o para exponer fallas que preferirían mantener ocultas. Entonces, para mi sorpresa, dijo que en las últimas semanas había revisado silenciosamente diferentes áreas, y que había encontrado personas subestimadas cuyo trabajo sostenía más procesos de lo que los jefes sabían. Y cuando afirmó que yo era una de esas personas, el aire en mi pecho se detuvo.
Mis compañeros intercambiaron miradas, algunos incrédulos, otros molestos, otros confundidos, y yo no sabía dónde poner las manos ni qué expresión debía tener, porque no entendía qué pretendía él al decirlo frente a todos. Luego preguntó si sabía por qué me había llamado y respondí que no, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba. Él dio un paso hacia un lado, dejando espacio a su espalda mientras en la pantalla gigante aparecían tablas, fechas y registros que ni siquiera sabía que alguien había revisado. Explicó que mi área tenía retrasos y errores y que, contrario a lo que muchos creían, la mayoría no eran culpa mía, sino consecuencia de decisiones de personas que nunca asumieron responsabilidades, pero aún así, yo había sido quien cargó con las consecuencias. Sentí mis ojos arder, no por tristeza, sino por el shock de escuchar que alguien por fin veía lo que yo llevaba años callando. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, él dijo que no había terminado y adelantó que estaba a punto de revelar algo más, algo que iba a cambiar por completo el destino de la empresa y el mío. Mientras él mantenía a toda la sala en suspenso, yo sentía que el escenario se volvía más pequeño, como si el aire se comprimiera alrededor de nosotros mientras los empleados murmuraban entre sí intentando descifrar qué secreto estaba a punto de revelar. Él dejó que el silencio se prolongara unos segundos más, como si quisiera que cada persona reconociera que algo grande estaba por venir. Y finalmente anunció que había descubierto movimientos irregulares dentro de la compañía realizados por directivos que llevaban años en puestos de poder, personas que habían desviado recursos, manipulado informes y culpado a empleados de menor rango para protegerse a sí mismos. La reacción fue inmediata. Algunos se quedaron paralizados, otros se voltearon hacia los gerentes buscando culpables y unos cuantos incluso comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos. Él explicó que esas irregularidades habían afectado directamente el trabajo de áreas como la mía, poniendo presión injusta sobre personas que solo intentaban cumplir con sus funciones, y añadió que pronto mostraría nombres, fechas y pruebas concretas. En ese momento mis piernas temblaban porque nunca imaginé que lo que yo vivía cada día en silencio formara parte de un problema más grande, oculto entre oficinas lujosas y decisiones tomadas a puertas cerradas. Él me miró de reojo con una atención casi calculada y dijo que yo estaba allí arriba porque representaba a todos aquellos empleados que habían sido ignorados, ninguneados o tratados como números reemplazables, y al escuchar eso sentí una mezcla de alivio y vértigo, como si mi vida estuviera cambiando sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Entonces, con una firmeza que heló la sala, anunció que esa misma tarde iniciaría auditorías internas y que cualquier persona involucrada en los desvíos sería retirada inmediatamente de su cargo, lo que provocó un murmullo que creció como una ola entre los presentes. Justo ahí, mientras todos reaccionaban, él lanzó una pregunta que cayó como un golpe. Pidió al público reflexionar qué habrían hecho si estuvieran en mi posición, descubriendo de repente que tu esfuerzo siempre fue sabotaje disfrazado de incompetencia. Aquella pregunta quedó flotando como una llamada a comentar, invitando a cada espectador a pensar si alguna vez vivió algo parecido. Yo, atrapada en medio de esos ojos curiosos, sentí que algo inevitable se acercaba cuando él afirmó que, aunque todo eso ya era impactante, lo verdaderamente sorprendente aún no había sido dicho. El murmullo seguía expandiéndose cuando él dio un paso adelante, con una serenidad que contrastaba con el caos emocional que recorría el salón. Y de inmediato todos guardaron silencio, como si presintieran que lo que venía sería aún más desconcertante. Su mirada se desplazó por el público antes de regresar a mí y dijo que lo que estaba por revelar
no solo explicaba por qué habían ocurrido tantos errores en distintas áreas, sino también por qué había decidido intervenir personalmente en la empresa desde hacía semanas, en lugar de delegar la transición a los antiguos directivos. Contó que había llegado de manera incógnita, mezclado entre empleados y proveedores, para observar de cerca cómo funcionaba realmente la compañía, y que en ese tiempo había descubierto comportamientos que iban desde favoritismos hasta abusos de poder y manipulaciones destinadas a proteger ciertos privilegios internos. Mientras hablaba, algunos gerentes evitaban cruzar miradas con él. Otros se revolvían inquietos y un par incluso salieron discretamente del salón fingiendo atender una llamada urgente. Él continuó sin mirar a nadie en particular, explicando que uno de los hallazgos más graves tenía que ver con el manejo de información financiera y con decisiones tomadas a espaldas de los accionistas, decisiones que habían puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependían de ese empleo. Yo intentaba procesar cada palabra, sintiendo una mezcla extraña de miedo y curiosidad, porque su voz no sonaba simplemente como la de un CEO joven tratando de imponer autoridad, sino como alguien que había visto demasiado y que estaba dispuesto a llegar hasta el fondo, sin importar a quién arrastrara en el camino. Entonces reveló que parte de su investigación había involucrado revisar comunicaciones internas, rastrear movimientos inusuales y entrevistar a empleados que habían sido ignorados durante años. Y mientras decía eso, varias personas bajaron la mirada como si temieran que alguno de sus propios correos estuviera en esa lista. En un giro que nadie esperaba, dijo que entre todos los informes que había analizado, hubo uno que llamó particularmente su atención. Un reporte sencillo, sin adornos, enviado meses atrás por una asistente que había documentado una cadena de inconsistencias que, de haberse atendido entonces, habrían evitado gran parte del desastre actual. Dijo que ese reporte había sido descartado por un supervisor que nunca lo escaló, y que ese acto había marcado un punto de quiebre en su investigación. Yo sentí que el corazón me temblaba cuando añadió que la autora de ese informe estaba presente en ese escenario. Mi respiración se detuvo por un segundo cuando entendí que hablaba de mí y que por alguna razón que aún no comprendía, ese pequeño documento olvidado estaba a punto de cambiar el rumbo de todo. El salón entero pareció inclinarse hacia mí cuando él confirmó que aquel informe ignorado llevaba mi nombre, y por un instante sentí que el mundo se detenía en una especie de silencio espeso, como si mi interior hubiera sido arrancado de golpe. Él explicó que aquel documento, escrito por alguien sin poder ni voz dentro de la empresa, había sido la pieza que lo llevó a sospechar que la corrupción interna era más profunda de lo que imaginaba, y que gracias a esa señal mínima pudo identificar una cadena de decisiones ocultas que estaban destrozando la compañía desde adentro. Yo no sabía cómo reaccionar mientras cientos de personas me observaban, algunas sorprendidas, otras incrédulas, otras tal vez molestas al descubrir que una asistente administrativa había sido clave sin saberlo. Él continuó diciendo que había buscado a la autora de ese informe para entender su intención y que lo que encontró no fue ambición ni deseo de ganar créditos, sino una persona intentando hacer lo correcto, a pesar de estar rodeada de indiferencia y presión. Mis manos comenzaban a sudar cuando agregó que en un entorno donde la mayoría callaba por miedo a perder sus privilegios, yo había tenido el valor de reportar algo que consideraba injusto, aun sabiendo que probablemente no me escucharían, y al oír eso, sentí un nudo en la garganta que me costaba contener. La audiencia se removió inquieta cuando él afirmó que ese pequeño acto de honestidad había evitado que la empresa siguiera hundiéndose por decisiones impunes, y que por eso había decidido traerlo a la luz frente a todos. En ese instante, mis ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo, no solo por la revelación,
sino por la extraña mezcla de vergüenza y orgullo que me atravesaba mientras seguía allí arriba expuesta como nunca. Él hizo una pausa prolongada que tensó aún más el ambiente, y luego dijo que ese informe no solo lo había guiado a descubrir la corrupción, sino que también lo había hecho preguntarse algo más profundo. ¿Por qué una persona así, con tanto detalle y claridad, estaba relegada a un puesto tan bajo y sin oportunidades de crecer? Su mirada se posó en mí y por un segundo sentí una electricidad desconocida, como si hubiera algo más detrás de esas palabras que él no estaba diciendo todavía. Mientras el público contenía la respiración, él anunció que, con base en esa misma pregunta, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo mi futuro, sino la estructura completa de la empresa. Cuando él dijo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi futuro, un estremecimiento recorrió mi cuerpo desde la nuca hasta los talones, y sentí cómo la atención de todo el salón se concentraba aún más sobre mí, como si cientos de ojos buscaran adelantarse a lo que iba a ocurrir. Él respiró hondo, como preparándose para algo significativo, y afirmó que una empresa que ignora el talento real está destinada a destruirse, que no hay transformación posible si quienes sostienen silenciosamente el trabajo diario siguen relegados a la sombra. Esa frase generó un murmullo breve entre los asistentes, especialmente entre aquellos que quizá ya presentían que él no estaba hablando solo de mí, sino de un cambio de filosofía completo. Sin apartar su mirada de la mía, explicó que había evaluado mi informe, mis antecedentes y mi comportamiento en diferentes situaciones, incluyendo la forma en que me había presentado esa misma mañana en recursos humanos, y que había encontrado en mí algo que no se puede fingir ni enseñar: integridad bajo presión. La sala quedó tan silenciosa que podía escucharse el leve zumbido de las luces, y yo trataba de mantenerme firme, aunque sentía que mis rodillas no me sostenían del todo. Entonces él dio el siguiente paso, uno que nadie esperaba. Anunció que, desde ese momento, yo sería ascendida a un puesto provisional de coordinación dentro del área administrativa mientras durara la reestructuración, un rol que implicaba responsabilidades mayores y un acceso directo a él para la implementación de procesos transparentes. La noticia cayó como un impacto entre los presentes. Algunos abrieron los ojos con sorpresa, otros parecían indignados, otros simplemente desconcertados, y yo no supe si debía sentir orgullo o miedo. Él aclaró que la decisión no se basaba en favoritismo, sino en hechos, y que cualquier persona que hubiera demostrado la misma honestidad habría recibido exactamente la misma oportunidad. Y aún así, mientras lo decía, su mirada sostenida sobre mí parecía contener algo más, una especie de reconocimiento que no lograba descifrar del todo. Luego añadió que este ascenso no era una recompensa, sino una prueba, y que quería ver hasta dónde podía llegar una persona que había demostrado valor sin saber que estaba siendo observada. Yo intenté responder algo, pero las palabras no salieron, atrapadas por la mezcla abrumadora de sorpresa, gratitud y temor a decepcionar. Él entonces se giró hacia el público y anunció que aún quedaban revelaciones importantes, y que una de ellas involucraba la razón por la que él mismo había decidido ocultar su verdadera identidad durante semanas. Cuando él mencionó que revelaría la razón por la que había ocultado su identidad durante semanas, el ambiente en el salón se tensó hasta casi volverse palpable, como si el aire entero se hubiera detenido en espera de una verdad demasiado grande para ignorarla. Su postura cambió ligeramente, más recta, más cargada de intención, y aunque seguía mirándome, su voz se proyectó hacia todos con una firmeza que exigía atención absoluta. Explicó que, antes de asumir la compra total de la empresa,
Necesitaba entender desde adentro qué tan dañada estaba, porque los informes oficiales no coincidían con los números reales ni con la experiencia de los empleados. Dijo que descubrió que la cultura organizacional estaba podrida en capas tan profundas que solo infiltrándose como un trabajador más podía ver la verdadera magnitud del problema. Al escucharlo, algunos empleados retrocedieron, sorprendidos al darse cuenta de que quizá habían hablado con él, lo habían ignorado o incluso lo habían tratado con condescendencia sin imaginar quién era realmente. Él añadió que durante ese proceso se encontró con escenas que lo marcaron. Un jefe humillando a un empleado frente a todos, un gerente pidiendo favores a cambio de ascensos, supervisores culpando a otros de errores que ellos mismos habían cometido. Sus palabras atravesaron el silencio como un bisturí, dejando expuesta una herida que muchos conocían, pero pocos se atrevían a nombrar. Yo lo observaba sin moverme, sintiendo que cada frase revelaba una sombra más oscura dentro de la empresa en la que había trabajado con tanto esfuerzo, y al mismo tiempo me preguntaba por qué su mirada regresaba a mí con tanta frecuencia, como si yo fuera parte fundamental de aquello que quería explicar. Fue entonces cuando dijo que, después de todo lo que había visto, comprendió que la única forma de reconstruir desde cero era empezar por quienes realmente sostenían la operación diaria, no por quienes tenían los títulos más grandes. Añadió que esa convicción lo llevó a tomar una decisión radical: depurar no solo cargos, sino también privilegios. El murmullo se encendió de inmediato, más intenso que antes, cargado de inquietud y temor. Él alzó una mano para pedir silencio y dijo que para que una empresa renazca, primero debe caer todo lo que ha permanecido oculto, y justo cuando parecía que terminaría allí, volvió a mirarme de una manera tan directa que sentí un vuelco en el pecho, porque anunció que su infiltración no solo le había revelado problemas internos, sino también algo inesperado que había descubierto acerca de mí. Cuando él afirmó que había descubierto algo inesperado acerca de mí, una corriente fría recorrió mi espalda, como si mi nombre hubiese sido colocado en el centro de un secreto que ni siquiera sabía que existía. El salón entero volvió a enmudecer, y él sostuvo mi mirada con una intensidad que me obligó a quedarme completamente quieta. Explicó que, durante las semanas en las que se infiltró en la empresa, observó patrones de conducta entre los empleados, tensiones silenciosas, alianzas ocultas y desigualdades que nunca aparecían en ningún informe, pero entre todo ese ruido encontró algo que, según él, no debía pasar desapercibido: la manera en que ciertas personas reaccionaban cuando yo estaba cerca. Dijo que notó miradas esquivas, interrupciones disfrazadas de correcciones, mensajes ignorados y tareas que misteriosamente se duplicaban o llegaban incompletas a mis manos, como si hubiera una resistencia invisible para que yo no destacara. Mi corazón se aceleró porque, aunque sospechaba que algo así ocurría, jamás imaginé que él lo hubiera visto con tanta claridad. Añadió que analizó mis últimos meses de trabajo y encontró un patrón constante. Cada vez que yo cometía un error, ese error venía precedido por decisiones ajenas que bloqueaban mi avance. Cada vez que yo avanzaba, alguien movía un obstáculo para que retrocediera. Sentí que mis manos temblaban cuando él afirmó que aquello no era casualidad, sino intencional. El público comenzó a murmurar, algunos sorprendidos, otros incómodos, porque era evidente que él estaba al borde de señalar algo grave. Antes de continuar, él hizo una pausa y lanzó una pregunta a todos los presentes, una pregunta dirigida también al espectador que seguiría esta historia. Pidió que comentaran qué harían si descubrieran que alguien dentro de su propio trabajo movía hilos para sabotearlos en silencio,
La atmósfera se cargó de electricidad mientras él regresaba a su discurso, diciendo que su investigación había revelado que el sabotaje hacia mí no había sido obra de una sola persona, sino de un pequeño grupo que tenía mucho que perder si yo ascendía o si mis reportes salían a la luz. Justo cuando iba a pronunciar los nombres, el sonido de una puerta golpeándose al fondo interrumpió el ambiente, y todos giraron al mismo tiempo para ver quién intentaba irse antes de que la verdad cayera sobre ellos. El golpe de la puerta resonó como un disparo dentro del salón y produjo una vibración inmediata de inquietud. Todos giraron con brusquedad hacia el fondo, donde una figura intentaba salir apresuradamente, casi escondiendo el rostro mientras empujaba a un par de personas para abrirse paso. Él no necesitó mirar 2 veces para reconocerla, porque su expresión se endureció con una rapidez que heló a todo el público, y sin levantar demasiado la voz, ordenó que nadie saliera hasta que la reunión terminara. La seguridad del edificio, que hasta ese momento permanecía discreta, se movió con precisión para bloquear las salidas, lo que aumentó la tensión al punto de que algunos comenzaron a respirar más rápido. La persona que había intentado huir se quedó paralizada a medio metro de la puerta, atrapada por las miradas ajenas y por un miedo evidente en su postura encorvada. Él descendió del escenario con pasos que parecían hacerse más pesados con cada avance, como si estuviera decidido a resolver en ese instante todo lo que había descubierto. Y cuando llegó al fondo del salón, se detuvo frente a aquella figura que temblaba visiblemente. Dijo con calma que no había motivo para escapar si no se tenía nada que ocultar, una frase que cayó sobre la multitud como un peso insoportable. Yo observaba la escena desde el escenario, con el corazón encogido, sin poder creer que la persona frente a él era justamente quien yo menos imaginaba. Mi propio supervisor directo, el mismo que siempre me pedía correcciones de último minuto, el que nunca aprobaba mis informes a tiempo y quien solía restar importancia a cada aporte que yo hacía. Él le pidió que diera un paso adelante para que todos lo vieran, y mi supervisor, con la voz quebrada, intentó decir que todo había sido un malentendido. Pero él no le permitió avanzar con esa excusa. Afirmó que tenía pruebas de que aquel hombre había manipulado documentos, retrasado aprobaciones y desviado responsabilidades para perjudicarme sistemáticamente. El público contuvo el aliento cuando él mostró en la pantalla una secuencia de correos electrónicos y registros que evidenciaban un patrón de sabotaje claro. Uno que no solo me afectaba a mí, sino que complicaba a todo el departamento. Mientras mi supervisor se justificaba torpemente, yo sentía una mezcla extraña de conmoción, alivio y rabia acumulada, porque al fin las sombras que me habían perseguido durante años se estaban revelando ante todos. Él permaneció firme, sin perder el control, y declaró que esa era apenas una pieza de un rompecabezas más grande que estaba a punto de exponer. El supervisor quedó sin palabras, atrapado entre la evidencia proyectada en la pantalla y la mirada implacable del nuevo CEO, mientras el resto del salón contenía la respiración como si nadie se atreviera a moverse. Él regresó al escenario con pasos pausados, llevando consigo una tensión que parecía recorrer el aire como un cable electrificado. Dijo que lo mostrado era solo el primer nivel de todo lo que había descubierto, porque el sabotaje hacia mí no había sido un acto individual, sino el reflejo de una cultura que premiaba el silencio y castigaba la honestidad. El público comenzó a murmurar, inquieto, intentando adivinar quién más estaba involucrado, y él no tardó en responder a esas dudas. Afirmó que había identificado a 3 personas más que formaban parte del mismo patrón de obstrucción y negligencia voluntaria, y que esos nombres serían revelados al finalizar la auditoría formal. Yo sentí un escalofrío recorrerme porque,
Aunque siempre había percibido hostilidad a mi alrededor, jamás imaginé que hubiera una red tan clara dirigida a frenarme. Él explicó que todo ese comportamiento surgía de un temor común: el miedo a perder privilegios en una estructura débil donde algunos habían construido su poder sobre la invisibilidad de otros. Sus palabras eran precisas, dolorosamente certeras, y cada una parecía desarmar un mecanismo oculto dentro de la empresa. Luego se dirigió directamente al público y les recordó que una organización no se derrumba por una sola mala decisión, sino por la acumulación de pequeñas injusticias repetidas durante años. Y mientras lo decía, parecía observar a cada persona individualmente, como si buscara señales de complicidad o de arrepentimiento. Yo lo miraba sin poder apartar mis ojos, sorprendida no solo por su determinación, sino por la forma en que, a pesar del caos, seguía regresando la mirada hacia mí como si mi presencia fuera un eje silencioso de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, con una firmeza que atravesó la sala, anunció que el sabotaje interno era apenas una parte de su investigación y que lo más importante estaba por revelarse: una información directamente relacionada con la antigua presidencia y las razones reales por las que la empresa había sido vendida de manera inesperada. Al pronunciar esas palabras, un murmullo inquieto recorrió el salón, porque todos sabían que aquello podía cambiar no solo la reputación de la compañía, sino también el destino de quienes habían liderado durante décadas. El murmullo creció como una ola imparable cuando él mencionó a la antigua presidencia, porque nadie esperaba que ese tema, siempre tratado como un rumor lejano, fuera expuesto de manera tan directa. Las personas más veteranas se tensaron en sus asientos, intercambiando miradas nerviosas, mientras los empleados nuevos trataban de entender la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Él permaneció completamente sereno frente al micrófono, la mirada firme y la voz controlada, como alguien que lleva demasiado tiempo cargando una verdad pesada. Explicó que, durante su infiltración y las primeras semanas de análisis, encontró inconsistencias en las decisiones financieras tomadas en los últimos años. Inconsistencias que no podían explicarse solo con mala gestión. Dijo que rastreó documentos, movimientos bancarios, correos internos y registros de reuniones privadas, hasta descubrir que la empresa había estado perdiendo capital deliberadamente bajo órdenes directas del expresidente, quien buscaba depreciar la compañía de forma artificial para negociar su venta con mayor ganancia personal. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes como una corriente eléctrica, y muchas personas, sorprendidas, llevaron una mano al pecho o al rostro, incapaces de creer que alguien tan respetado hubiese traicionado a toda la organización. Él continuó diciendo que esa maniobra clandestina causó presión en departamentos completos, generó despidos innecesarios y creó un ambiente tóxico donde se culpaba a empleados que solo intentaban sobrevivir al caos. Yo sentí un nudo en la garganta, porque comprendí que muchas de las injusticias que había vivido no habían surgido del azar, sino de decisiones tomadas muy por encima de mi alcance. Luego, él añadió un detalle que hizo que la tensión en la sala alcanzara otro nivel. Aseguró que el expresidente no actuó solo, sino que contó con la colaboración silenciosa de 2 ejecutivos que aún permanecían en la empresa. Personas que se beneficiaban del deterioro general a cambio de mantener sus posiciones intocables. El silencio se volvió espeso, tan denso que parecía absorber el sonido, y yo observé cómo algunas caras se tornaban pálidas, como si de pronto comprendieran que al fin llegaba el día en que todo saldría a la luz. Él afirmó que sus nombres serían revelados pronto,
Pero antes de hacerlo, necesitaba mostrar por qué esta investigación lo había llevado a una conclusión personal que jamás imaginó. Su mirada se suavizó apenas cuando volvió a dirigirse hacia mí y dijo que en medio de todo ese caos había descubierto una conexión que cambiaba por completo su percepción de lo que estaba ocurriendo. Cuando él mencionó que había descubierto una conexión inesperada en medio del caos y dirigió la mirada hacia mí con una suavidad que contrastaba con todo lo que acababa de revelar, sentí que el piso bajo mis pies se aflojaba como si estuviera a punto de caer en una verdad para la que no estaba preparada. El público, que hasta ese instante había estado enfocado en los escándalos de corrupción, desvió la atención hacia mí con una mezcla de curiosidad, sorpresa y especulación silenciosa. Él tomó aire, como si necesitara organizar aquello que estaba a punto de decir, y explicó que durante su investigación se encontró con documentos antiguos de la empresa, algunos archivados de forma incorrecta, otros ocultos intencionalmente, y que entre ellos halló referencias a un accidente ocurrido hace varios años que nunca fue publicado en los informes oficiales. Dijo que aquel accidente, aparentemente menor en apariencia, había generado una serie de decisiones internas que afectaron directamente el área administrativa, incluido un cambio inesperado en la lista de empleados temporales de aquella época. Mi corazón comenzó a latir más rápido, porque yo sabía que mi madre había trabajado como personal eventual en la empresa hace muchos años, en jornadas nocturnas en las que regresaba exhausta sin querer contar demasiado. Él continuó hablando con una cautela diferente, diciendo que al revisar esos registros encontró un nombre que no coincidía con los reportes oficiales. El nombre de mi madre aparecía asociado a un incidente laboral que fue silenciado para proteger a cargos altos que no querían enfrentar responsabilidades legales. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el público guardaba silencio. Algunos me observaron con sorpresa, otros con empatía, entendiendo que aquello no era solo un dato administrativo, sino una herida que llevaba años enterrada. Él explicó que ese incidente había obligado a mi madre a abandonar el trabajo sin compensación y que la empresa, en lugar de apoyarla, había borrado todo rastro para evitar cualquier pago o demanda. Sentí mis ojos humedecerse, no solo por la injusticia, sino porque jamás imaginé que mi vida estaba ligada a la empresa desde mucho antes de que yo comenzara a trabajar ahí. Él añadió que, al descubrir esto, comenzó a preguntarse si mi presencia en la compañía era realmente un accidente o parte de un destino que había sido desviado injustamente por decisiones crueles tomadas en un despacho lejano. Y para sorpresa de todos, reveló que la razón por la que aquel documento había quedado enterrado tantos años era que uno de los ejecutivos implicados en ese encubrimiento seguía ocupando un puesto importante dentro de la organización. El impacto de sus palabras recorrió el salón como un temblor silencioso. Algunos empleados se llevaron la mano a la boca, otros murmuraron el nombre de mi madre sin estar seguros de recordarla, y yo permanecí inmóvil, sintiendo que cada pieza de mi pasado encajaba de golpe en un rompecabezas que nunca supe que existía. Él sostuvo mi mirada un instante más, como si quisiera prepararme para lo que venía, y explicó que aquel accidente no solo había sido encubierto por ejecutivos, sino que había sido manipulado para que pareciera una falta menor, cuando en realidad había puesto en riesgo la vida de varios trabajadores, incluidos los que laboraban en turnos nocturnos como mi madre. Dijo que encontró pruebas de que se falsificaron reportes médicos y se alteraron documentos internos, todo para proteger a un directivo que en ese entonces tenía gran influencia y que, increíblemente, aún permanecía en un alto cargo dentro de la empresa. El público estalló en murmullos tensos, algunos indignados, otros
aterrados por la magnitud de los hechos. Él alzó la mano para devolver el silencio y añadió que no revelaría el nombre todavía, porque necesitaba completar la última verificación legal antes de actuar. Sin embargo, aseguró que esa persona sería removida muy pronto y enfrentaría las consecuencias correspondientes. Yo respiraba con dificultad, con el pecho apretado, sintiendo que mi historia familiar estaba siendo desenterrada frente a cientos de personas sin que pudiera procesarla del todo. Entonces él dio un giro inesperado. Afirmó que el encubrimiento de aquel incidente había tenido repercusiones directas en mi vida, incluso mucho antes de que yo ingresara a trabajar allí. Dijo que mi madre había quedado con secuelas que la obligaron a aceptar empleos temporales e inestables, lo que nos llevó a una vida llena de sacrificios que nunca debimos vivir. Sus palabras me atravesaron, y por un momento tuve que bajar la mirada para contener las lágrimas, porque era verdad. Mi infancia estuvo marcada por trabajos agotadores que mi madre tomaba sin descanso, pero jamás imaginé que la raíz de todo había sido una injusticia silenciada. Él permitió un breve silencio para que la revelación resonara en cada rincón del salón, y luego lanzó una pregunta directa, invitando a quienes seguían la historia a reflexionar y comentar. Preguntó qué harían si descubrieran que parte de su sufrimiento había sido provocado por decisiones ocultas de personas que nunca tuvieron que rendir cuentas. Aquella pregunta quedó suspendida en el aire como una herida abierta. Finalmente, él volvió al centro del escenario y anunció que no solo iba a revelar a los responsables, sino también algo que cambiaría la forma en que todos veíamos la relación entre el pasado de mi familia y el futuro de la empresa. El silencio se volvió tan denso que casi podía sentirse entre los cuerpos apretados en aquel salón, y mientras él avanzaba lentamente hacia el centro del escenario, yo sentía que mi respiración se volvía más corta, como si cada paso suyo me acercara a una verdad que llevaba años oculta en una sombra que nunca supe que estaba allí. Él dijo que, al descubrir el incidente de mi madre, decidió investigar más allá de los archivos formales, revisando documentos antiguos, correos eliminados y registros administrativos que llevaban más de una década sin tocarse. Explicó que encontró contradicciones en la forma en que se había gestionado el área donde ella trabajaba, así como nombres que aparecían una y otra vez en procesos sospechosos. Entonces reveló un detalle que hizo que varias personas en la sala se enderezaran de golpe. Afirmó que mi madre no fue la única afectada por aquel encubrimiento, sino que hubo otros 4 trabajadores cuyos casos también fueron borrados o distorsionados para evitar demandas. Yo tragué saliva con dificultad, porque de pronto el sacrificio silencioso de mi madre parecía parte de algo mucho más grande y cruel. Él continuó diciendo que, al revisar las firmas en los reportes de esos casos, encontró que todas pertenecían al mismo ejecutivo, el mismo que había manipulado la información durante años para proteger sus intereses personales. Pero lo que más lo impactó no fueron las firmas, sino un documento archivado por error en una carpeta de recursos humanos. Un memorando interno que mencionaba que la familia de la trabajadora afectada sería un riesgo para la empresa si algún día reclamaba justicia. Mi corazón se detuvo por un instante cuando él explicó que aquel comentario lo llevó a investigar el estado de mi familia y que, al ver mi nombre en la lista de empleados activos, entendió que yo había ingresado sin saber que pertenecía a un archivo que la empresa había intentado enterrar. La sala contuvo el aliento cuando él dijo que ese descubrimiento lo hizo comprender por qué yo había sido tratada con tanta frialdad por algunos supervisores. No solo era una empleada más, sino alguien cuya familia era considerada un recordatorio incómodo de un pasado que la empresa deseaba olvidar.
Sentí una mezcla de indignación y tristeza, mientras él añadía que aquello no lo dejó indiferente, sino que lo llevó a hacer una revisión aún más profunda hasta encontrar algo que cambiaría por completo mi percepción del lugar donde había trabajado durante años. Y antes de soltar la revelación, hizo una pausa leve que dejó al público a las puertas del próximo golpe. Él dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, como si necesitara que cada persona en el salón sintiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Y yo, sin moverme del lugar, percibí cómo mi corazón golpeaba en mi pecho con una fuerza que casi dolía. Entonces explicó que, al revisar los documentos relacionados con los casos ocultos, encontró un detalle inesperado. Los archivos no solo estaban incompletos, sino que algunos habían sido modificados recientemente, como si alguien hubiera intentado borrar las huellas justo antes de que él llegara a la empresa. Esa frase recorrió el salón como una ráfaga helada y varios empleados intercambiaron miradas nerviosas. Él continuó diciendo que, al rastrear quién había accedido a esos archivos en los últimos meses, descubrió algo alarmante. Uno de los nombres que aparecía de forma constante era el del mismo ejecutivo implicado en el encubrimiento original. Pero lo siguiente fue aún más perturbador porque explicó que ese ejecutivo no había actuado solo, sino que contaba con el apoyo directo de un miembro del área legal que, según los registros, autorizaba la eliminación de ciertos documentos por motivos de actualización, una excusa que se había repetido tantas veces que parecía un código interno. Yo sentí un temblor recorrer mis manos porque ese nivel de manipulación superaba todo lo que hubiera imaginado sobre la empresa. Él añadió que, entre las modificaciones, encontró un archivo clasificado donde aparecía mi nombre junto a una nota que indicaba que mi permanencia en la empresa debía ser monitoreada discretamente. Al escuchar eso, un murmullo estalló en el salón con incredulidad y rabia contenida, y yo tuve que contener la respiración para no quebrarme frente a todos. Él explicó que esa nota sugería que algunos temían que yo pudiera descubrir la verdad del pasado de mi madre, y que por eso habían intentado limitar mis ascensos, mis oportunidades y cualquier posibilidad de que destacara. Mis ojos se humedecieron mientras él hablaba, y la idea de que mi vida profesional había sido manipulada tanto tiempo me atravesó como un golpe silencioso. Pero él no había terminado. Afirmó que, al conectar cada pieza, llegó a una conclusión que jamás esperó encontrar. Una conclusión que no solo explicaba por qué habían intentado mantenerme en la sombra, sino también por qué él mismo se había encontrado con mi informe al comienzo de su investigación. Su mirada se suavizó de forma inesperada, como si estuviera a punto de revelar algo personal, y dijo que lo que había descubierto cambiaba por completo la forma en que debía reconstruirse la empresa. El salón entero parecía inclinarse hacia él cuando anunció que su conclusión cambiaría la forma en que debía reconstruirse la empresa, y aunque intenté mantener la calma, sentí que mis piernas temblaban, como si cada palabra suya estuviera desenterrando no solo el pasado de la organización, sino también el mío propio. Él tomó aire, esta vez con un dejo de solemnidad que nunca antes había mostrado, y explicó que, al unir todos los documentos, las notas internas, las firmas y los archivos manipulados, encontró un patrón inquietante. Cada decisión tomada para ocultar el accidente de mi madre no solo buscaba evitar una demanda, sino proteger a alguien cuyo nombre aparecía constantemente junto al de los responsables principales. Dijo que ese nombre había sido omitido en los informes oficiales, borrado de las listas de implicados y mantenido cuidadosamente lejos de los registros visibles. Un murmullo inquieto recorrió la multitud mientras él continuaba, revelando que ese nombre también aparecía vinculado a transacciones financieras muy antiguas,
movimientos que precedían incluso al inicio de los problemas internos de la empresa. Yo contenía la respiración, sintiendo cómo mi pecho se apretaba con fuerza, hasta que él añadió que, mientras más investigaba, más coincidencias encontraba entre ese misterioso nombre y decisiones clave que habían afectado la vida de cientos de empleados. Entonces dio un paso hacia adelante y con una calma que erizó la piel de todos, dijo que ese nombre también aparecía en un documento personal que pertenecía a mi madre. Un murmullo ahogado recorrió el salón y yo sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Él explicó que ese documento era una carta antigua que mi madre había entregado a Recursos Humanos años atrás, pidiendo una compensación que nunca recibió, y que en esa carta había mencionado que conocía al directivo responsable desde mucho tiempo antes del accidente. Mi mente se nubló. No entendía cómo la historia de mi madre podía estar tan profundamente entrelazada con decisiones corporativas tomadas por personas que yo nunca había conocido. Él entonces reveló que, según los registros internos, la persona cuyo nombre aparecía repetidamente no era solo un directivo más, sino alguien que había tenido un vínculo personal con mi madre antes de que yo naciera. El silencio fue total, absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse alrededor de esas palabras. Y mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar, él añadió que, al descubrir esto, entendió que yo había estado en el centro de esta historia desde mucho antes de poner un pie en la empresa, no por casualidad, sino por un lazo que la organización había intentado ocultar por casi 2 décadas. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí cómo me zumbaban los oídos, como si todo el salón hubiese quedado suspendido en un vacío donde solo existían mis latidos acelerados y la mirada firme de él, que no se apartaba de mí ni un segundo. Yo apenas podía procesar lo que insinuaba. Un vínculo personal entre mi madre y un directivo poderoso, un nombre oculto por casi 2 décadas, un hilo invisible que de pronto parecía atarse directo a mi vida. Él dejó que la tensión creciera un instante más antes de explicar que, al revisar archivos confidenciales, descubrió un contrato privado firmado por el directivo implicado, en el que se mencionaba apoyo económico puntual hacia mi madre en los meses posteriores al accidente. Un dinero nunca registrado oficialmente, entregado en sobres sin identificación. Aquello generó otro murmullo tenso entre los presentes, y yo sentí cómo mi respiración se cortaba al imaginar a mi madre aceptando ayuda secreta, quizá avergonzada, quizá acorralada por la necesidad. Él continuó diciendo que aquel gesto no era casualidad y que, después de revisar fotografías antiguas de reuniones internas, encontró una imagen que lo dejó inmóvil. Mi madre aparecía de pie, muy joven, detrás del directivo en cuestión, mirándolo con una familiaridad que no podía ignorarse. Mi piel se erizó desde el cuello hasta los brazos, porque nunca había visto esa foto ni sabía que ella había tenido cercanía alguna con alguien tan poderoso. Él añadió que, al consultar con antiguos empleados retirados, descubrió que ambos solían llegar juntos a los turnos nocturnos y que incluso en esa época se rumoraba que tenían una relación discreta. Yo sentí un temblor profundo recorrer mi cuerpo, como si una parte de mi identidad se estuviera reconfigurando mientras él hablaba. El público estaba completamente inmóvil, atrapado por una revelación que parecía arrancada de un secreto familiar que jamás imaginé tener. Entonces, él pronunció las palabras que terminaron de partir el aire. Afirmó que, según todos los registros, ese directivo no solo había tenido una relación con mi madre, sino que también era el principal sospechoso de ser mi padre biológico. Mi corazón pareció detenerse y el salón entero exhaló un sonido ahogado, como un eco colectivo de incredulidad.
Yo abrí los ojos con un vértigo tan grande que tuve que aferrarme al borde del escenario para no caer, y mientras él me observaba con una mezcla de firmeza y compasión, dijo que la empresa había intentado ocultar esa verdad para evitar un escándalo que pudiera destruir su reputación. Y justo antes de que pudiera reaccionar, él añadió que el hombre en cuestión se encontraba sentado en ese mismo salón, escuchando todo. El salón se estremeció como si una ola invisible hubiera recorrido cada rincón, al escuchar que él afirmaba que el hombre señalado como posible padre biológico estaba presente. Y yo sentí que el aire se volvía espeso, imposible de respirar, mientras mis ojos buscaban instintivamente entre la multitud un rostro que quizás siempre estuvo más cerca de lo que imaginé. Él descendió del escenario con un paso lento, imponente, dejando que el silencio marcara cada segundo que pasaba antes de llegar a la fila central, donde varias personas se removían inquietas como si sus sillas se hubieran vuelto incómodas de pronto. Se detuvo frente a un hombre mayor, elegante, de traje oscuro, cuyo rostro había pasado siempre desapercibido para mí, pero que ahora mostraba una palidez que lo delataba más que cualquier palabra. Él dijo con voz firme que aquel directivo había manipulado información, encubierto el accidente de mi madre y alterado documentos durante años, no solo para proteger su imagen, sino también para ocultar que tenía un vínculo personal que jamás reconoció. El hombre intentó negar con un gesto torpe, pero la sala ya estaba inclinada contra él, atrapada entre sorpresa, indignación y un dolor colectivo que crecía como fuego. Yo permanecí quieta, sintiendo un temblor que me recorría el cuerpo entero, mientras él continuaba diciendo que, aunque las pruebas sugerían la posibilidad de una relación paterna, sería necesario un proceso legal y emocional para confirmarlo, y que no permitiría que la empresa volviera a ocultar aquello. Explicó que la compañía sería finalmente purgada de quienes construyeron su poder sobre mentiras, y que ese día marcaba el inicio de un liderazgo basado en transparencia y dignidad para cada empleado. Entonces volvió a dirigirse a mí, esta vez con una calidez que nunca le había escuchado, diciendo que yo no tenía obligación de perdonar ni aceptar nada de lo que se revelaba, porque las heridas del pasado no se cierran solo con verdades tardías. Sin embargo, aseguró que él mismo garantizaría que mi historia, la de mi madre y la de todos los afectados, finalmente recibiría justicia. Sentí un nudo en la garganta cuando añadió que mi ascenso no sería provisional, sino permanente, porque nadie debería ser castigado por la sombra de quienes intentaron ocultar la verdad. El público comenzó a aplaudir, al principio con timidez, luego con fuerza. Y yo me quedé allí de pie, con lágrimas silenciosas recorriendo mis mejillas mientras él regresaba al escenario para concluir la reunión. Con voz clara pidió a todos reflexionar y suscribirse a la historia que la empresa estaba a punto de construir desde cero, y antes de cerrar, dijo que esta historia no terminaba aquí, sino en la lección que cada persona pudiera encontrar en ella. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia?